Vamos a presentar uno por uno, brevemente. Para los que no lo conocen, me parece que igual son personalidades públicas, así que no merecen grandes presentaciones, pero sí los quiero nombrar. Matías Eliashev, presidente de Lazard, uno de los hombres más importantes en M&A, ¿no? Es un banco especializado en lo que es fusiones y adquisiciones. Ya nos vamos a contar un poquito más. Gabriel Martino, presidente de HSBC. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Me dijo un amigo, lo voy a ir a escuchar a mi presidente. Digo, ¿por qué vos estás en el HSBC? No, yo estoy en un club, estoy en San Lorenzo. Digo, ¿pero por qué, Gabriel Martínez? No, el presidente es Matías Lamel. No sé si querés decir algo más, pero me dijo eso. Algún día va a tocar. Estaba muy entusiasmado este amigo mío que está presente. Algún día va a tocar. Federico Tomasevich, presidente de Puente, gracias por venir una vez más. Por la invitación. Y Ale Katterberg, que, bueno, siempre hay, viste, de las malas noticias hay una buena noticia. La mala noticia hoy es el paro de aerolíneas austral, ¿no? Pero la buena es que Ale pudo estar acá por el paro, porque lo habíamos invitado a participar y dijo, mira, no puedo, tengo una charla en Santa Fe, hoy. Y después con el paro no pudo viajar. La tendrás otro día la charla, pero te podemos aprovechar unos minutos aquí, así que gracias, Ale, por sumarte. Bueno, señor Martino, todo suyo, gracias por tu presencia. Lo primero que te quiero preguntar, y vamos directo a grano, porque nos hemos extendido un poquito en otros temas. Hoy se anuncia la reforma tributaria y va a estar incluido el impuesto a la renta financiera. Y estamos en la bolsa y obviamente es un tema que todo el mundo está atento. ¿Es contraproducente? ¿Lo ves mal? Después le voy a preguntar a Tomasevich lo mismo, pero tiene más tiempo para pensar la respuesta. No, a ver. ¿Cómo lo ves? A ver, por supuesto que Argentina, como comentaba en el panel anterior y como todo el mundo sabe, la participación de préstamos y depósitos sobre el sistema financiero es muy bajo, pero lo más importante es que no tenemos mercado de capitales. Es decir, cuando uno compara con la región, no tenemos mercado de capitales. El desarrollo del mismo necesita incentivos, y la renta financiera en alguna manera puede ser contraproducente a eso. Pero en un país que tiene un déficit fiscal tan alto, que tenemos un problema de productividad tan alto, en donde de alguna manera, como vengo diciendo, todos los sectores tenemos que poner algo, teniendo en cuenta que la renta financiera las personas jurídicas ya la pagan, no veo mal, de alguna manera, que en el todos ponen algo la renta financiera tenga que aportar a eso. En el tema de personas físicas y la renta en dólares me parece que está bien. Con los nominales de pesos puede haber una discusión, sobre todo porque necesitamos ahorro dentro del sistema. Y me parece bien también que esta administración de Banco Central o esta política monetaria incentive las tasas positivas, que es la única forma de tener ahorro y una moneda fuerte. Ese es el único tema de discusión, de qué manera podés grabar la parte real. Pero en el todos ponen creo que no está mal la medida. O sea, de alguna manera es priorizar el objetivo de baja del déficit, que es lo que nos va a hacer sustentable. A ver, Argentina sin competitividad y sin reducción de déficit no es, y sin insertarse al mundo. Por Argentina me parece que para crecer y terminar con el 30% de la pobreza necesita insertarse al mundo. La única forma que tiene Argentina de salir adelante. Y la verdad que si no vamos a un objetivo común, bien podemos ser mezquinos con la renta financiera, en donde no llegamos al final de la película. Gracias. Federico, seguramente vas a tener que explicarle a muchos clientes a los que le dijiste, miren, blanqueen, compren bonos en dólares, van a recuperar el blanqueo, cosa que ha sucedido este año, y ahora te van a decir, pero ahora tengo estos bonos y tengo que empezar a pagar intereses. ¿Cuál es la explicación que le van a dar? Y después si puede llegar a afectar futuras colocaciones de provincias, de empresas en el mercado. Opino lo mismo que Gabriel. Si bien no es un incentivo a la inversión financiera, la economía real paga impuestos y paga impuestos mucho más altos. Entonces hay un tema de equidad respecto a las ganancias que provienen de colocaciones financieras versus actividad de la economía real, de fábricas, de campos, pagan 35%. Y la verdad que este impuesto, más allá de las particularidades, si es en pesos, si es en dólares, creo que habría que aprovechar para sobreincentivar el mercado de capitales locales y hacer una separación no tanto por moneda, sino por si los activos están localmente y se transan localmente más allá de la moneda. Por ejemplo, si la custodia es local,
y las transacciones son locales, que tenga un régimen fiscal, y si las transacciones y las custodias son internacionales, tenga otro régimen fiscal más allá de la moneda. Pues Acá está Marcos Ayerra, después le vamos a preguntar si es posible esto, no sé si y eso puede hacer algo, generaría, pero me parece que está bien, ¿no? Y eso generaría un incentivo genuino para que los argentinos inviertan a través del mercado de capitales. Si tengo los bonos en dólares en el exterior es una cosa, si los traigo acá por ahí es otra. Hoy es lo mismo. Entonces eso no genera ningún incentivo para que los activos argentinos estén en la Argentina. Como decía Gabriel, prácticamente 2/3 partes de los activos argentinos están en manos de personas jurídicas y un poquito más también, con lo cual ya están pagando una escala impositiva superior a la que pagan las personas físicas y con esta tributación, con lo cual en el fondo no va a haber, creemos, modificaciones de precio. ¿Por qué? Porque si las personas físicas quieren evitar este impuesto del 5 o del 15% y quieren buscar algún activo que dé un retorno similar, restándole el 35%, van a volver a llegar al mismo activo argentino. Básicamente porque... Al final va a ser mejor seguir invertido en Argentina. Vas a llegar a los mismos créditos argentinos o a las mismas acciones que no van a estar pagando impuestos. Creo que en las acciones hay una oportunidad de mejora importante, capaz que lo dice el ministro hoy, pero una cosa es si las acciones se transan en el mercado local o se transan en el mercado internacional. Hoy no hay una diferencia y creo que esa diferencia sería significativa para el mercado de capitales doméstico. Nosotros estamos convencidos de que la creación, digamos, que la economía necesita un mercado de capitales grande, institucional, para que se puedan, por ejemplo, securitizar todas las uvas, no solamente de los bancos públicos, sino de todas las entidades privadas que quieren originar créditos hipotecarios, que eso genera un impacto más allá de mano de obra, pero digamos, un bien para el tipo que está comprando su vivienda, que de otra manera sería imposible, y es la primera vez que en Argentina hay créditos hipotecarios con estos periodos y con estas posibilidades. Van a tener que subir un poco las tasas, me parece, para que se pueda securitizar, pero bueno, tema de una discusión para otro momento. Nosotros estamos teniendo varios mandatos para securitizar y emitir fideicomisos y ONs que devengan UVA. Creo que un incentivo fiscal a lo local versus lo internacional sobreestimularía el mercado de capitales local, básicamente. Matías, no sé si querés meterte en esta discusión, si querés comentar algo y después sí avanzar por ahí en un poquito con lo que estás viendo en el mercado de fusiones, qué interés estás viendo en inversores extranjeros. No sé si puedo contar un datito de una charla que tuvimos hace algunas semanas. Déjame que lo cuente, total, ya pasó. A ver. Hicimos una entrevista, ¿no? para Roadshow. Terminamos la entrevista y le dije, che, esto de Cristina, ¿cómo lo ves? Se había recién presentado Cristina como candidata. Me dice, lo veo espectacular. Digo, ¿cómo lo ves espectacular? Fue así, ¿no? Lo veo espectacular. ¿Por qué? Y porque va a haber una señal contundente y se van a terminar las dudas, ¿no? Y las incógnitas respecto a si se presenta o no se presenta. Y la vio bien, ¿eh? La viste perfecto, Matías, así que felicitaciones. Bueno, contamos un poquito. No, hago un comentario breve a lo que decían Gabriel y Federico. A ver, yo creo que coincido plenamente con la visión. Desafortunadamente estamos frente a la necesidad de un ajuste fiscal multianual y significativo, y es inevitable tener que tomar medidas que van a tener efectos colaterales. No hay duda que el desarrollo del mercado de capitales doméstico es una prioridad y es uno de los pilares para poder apoyar el crecimiento a largo plazo, y desafortunadamente un impuesto a la renta financiera va en contra de eso. Ahora, habiendo dicho eso, no hay muchas alternativas. Entonces creo que en la medida que se haga de manera razonable, y me da la sensación que el approach que está tomando el gobierno es razonable, al final del día en el balance se va a lograr el objetivo, que es seguir reduciendo el déficit con efectos colaterales que sean manejables. Yo te diría, con respecto a la actividad de mercado, somos optimistas, estamos terminando un año que va en camino a ser récord, y va a ser récord en cualquiera de las dimensiones que uno lo vea, ¿no? En términos de actividad de M&A, estamos al 30 de octubre casi 3 veces arriba del año pasado. Ha habido algunas transacciones muy importantes que distorsionan un poco los números, pero lo importante es que a nivel
de volumen de transacciones estamos más de un 65% arriba, con todavía un potencial de crecimiento hasta fin de año. Y eso lo que muestra es que la actividad se está diversificando. El primer ciclo de M&A a partir del cambio de gobierno fue un ciclo mucho más local, y ahora estamos empezando a ver con mayor frecuencia la entrada de inversores de private equity y de estratégicos, que es lo que faltaba en esta primera etapa de la recuperación. O sea, estás viendo más inversión a través de fusiones y adquisiciones. Es un síntoma. Eso es un hecho, es claro. Cuando uno ve el mercado de capitales va a terminar a nivel de acciones de equity con una emisión, con una transacción que está en el mercado, cerca de 2.000 millones de capital nuevo en el mercado internacional, contra menos de 500 el año anterior. Y la realidad es que hay euforia en los inversores institucionales. Bueno, hoy se está cerrando la colocación de Loma Negra, justamente estamos en la bolsa, así que está bueno mencionarlo. Y ayer IRSA, ¿no? 140 millones de dólares. Con lo cual, bueno, realmente hay una visión del mercado de mucho potencial de crecimiento e interés. Y a nivel del mercado de deuda, el sector privado emitió más de 10.000 millones en el 2017, casi a la par del gobierno. Con lo cual, digamos, están llegando recursos de inversión a la economía que deberían, obviamente, ayudar en este proceso de recuperación. La perspectiva para el 2018 tendría que es favorable, claramente, especialmente en los inversores de más largo plazo, los estratégicos que miran a 10 o 20 años de plazo. Claramente la preocupación es la sostenibilidad de las reformas que se han encarado. Bueno, un primer checkpoint era esta elección de medio término, que claramente salió, creo que mejor de lo que el consenso esperaba, y hay optimismo, hay mucho interés de ver oportunidades, y la perspectiva es que en el 2018 vamos a ver una consolidación de esta tendencia de mayor inversión extranjera. Ahora seguimos charlando de estos temas, pero vamos a un poquito al contexto político. Está buenísimo que Ale esté con nosotros. Bueno, gobierno que ganó a nivel nacional, que ganó distritos complicados, con algunas sorpresas también. ¿Y cómo sigue esta película? A ver, claramente el gobierno salió muy fortalecido de las elecciones, yo creo doblemente fortalecido por la magnitud de la victoria, una victoria que cuando uno la analiza histórica, pero además por la sorpresa de la victoria. Muchos de los factores de poder principales del país y del exterior no esperaban o estaban viendo otra película. Veían la película de una sociedad golpeada por el ajuste, y imaginaban un resultado electoral complicado para el gobierno, y eso genera un doble efecto, ¿no? Es aún más sorprendente y obliga a recalcular posiciones de muchos sectores. Yo diría un gobierno muy fortalecido y con el camino hacia el 2019 totalmente abierto, un kirchnerismo debilitado, pero con un suficiente apoyo social para mantenerse en el centro de la escena, y un peronismo desorientado, que creo que pagó muy caro los 2 años de inacción frente al kirchnerismo, de no plantearle a la sociedad sus diferencias con Cristina Kirchner, porque aparte básicamente, Pablo, hay un problema. Hoy el kirchnerismo tiene una identidad muy marcada y un liderazgo muy claro. A mucha gente no le gusta, a un sector social importante, casi el 25% de la sociedad se identifica, pero hay identidad y hay liderazgo. El resto del peronismo carece de identidad y carece de liderazgo. Entonces está en un problema muy grave y además carece de control sobre la provincia de Buenos Aires. Entonces hoy el peronismo se da cuenta que no puede ser competitivo a nivel nacional sin la provincia de Buenos Aires, pero también se da cuenta que no puede ser competitivo a nivel nacional acercándose a Cristina Kirchner. Entonces están en una encrucijada muy difícil de resolver, lo que le abre la puerta al gobierno de, más allá de todas las restricciones que se están hablando y de los desafíos económicos que tiene el gobierno, yo me quedo que los tiempos que plantearon en el panel anterior, tanto Miguel como Carlos, parecían ser tiempos que en términos políticos le da
al gobierno un sendero muy alentador por delante. Estamos hoy a menos de 20 meses de tener que inscribir las candidaturas presidenciales. O sea, dentro de 20 meses vence el plazo para que se inscriban los candidatos a presidente. Hoy se me ocurren 2 candidatos a presidente, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Los otros estamos muy lejos, muy lejos. Entonces, el escenario en términos políticos creo que no le pudo haber salido mejor de lo que el gobierno hubiese planteado o imaginado. Con un peronismo fraccionado, debilitado, que ahora sí va a encarar la diferenciación con Cristina Kirchner, con un kirchnerismo consolidado que le va a levantar el dedo al resto del resto del peronismo, y el peronismo se pone inmediatamente a la defensiva, no sabe por dónde confrontar y diferenciarse con el kirchnerismo. El kirchnerismo, que ayer no fue a los anuncios, le va a decir, bueno, acá están los peronistas que apoyan el ajuste, los peronistas que van contra a bajar la actualización jubilatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo los veo en una situación muy complicada, pero a su vez no pueden no sentarse en la mesa de negociación y al final del día terminar aprobando la agenda de cambios que el gobierno plantea, porque volvimos al primer semestre del 2016. ¿Qué pasa con los gobernadores, ¿no? Que son claves en esta búsqueda de consensos, que también tienen que ceder, como dijo Macri, y que ellos se muestran como, bueno, no, a mí no me miren, ¿no? O sea, no estoy en condiciones de bajar el gasto ni de achicar nada. O sea, sí, pero en términos políticos tampoco están en una debilidad muy grande en términos de plantarse frente al gobierno y oponerse al gobierno y no negociar o ofrecer. Y además por una cuestión, el Congreso le quedó bastante más favorable al gobierno de lo que pensábamos. El gobierno está a 12 senadores y 20 diputados de conseguir mayoría. Zamora en Santiago del Estero, un caso espectacular de la política argentina, Santiago del Estero tiene 6 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Los 9 son de Zamora. Eso es el 25% de lo que el gobierno necesita. 3 senadores, 6 diputados. Ya cerrando con Zamora tiene el 25% del problema resuelto. Entonces hay que ver si el peronismo además tiene capacidad de plantarse en bloque frente al gobierno y que el gobierno no puede empezar a picar de acá y de allá. Ya hay 2 diputados nacionales de Lustó de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, 10% más resuelto, ya tenemos 35. Entonces yo quiero ver si el peronismo tiene esa capacidad, primero de coordinar una posición unívoca con el gobierno en la negociación y además de coordinar una estrategia contra el kirchnerismo. Último, para no sacarle más tiempo, el caso de Chaco. Chaco, el peronismo perdió la elección. Perdió la elección en parte porque 10 puntos sacó una lista de Unidad Ciudadana que no existía, apoyada por el kirchnerismo local, en boca de Capitanich, en la interna que hay en el peronismo entre Capitanich y Pepo. El kirchnerismo, sacando 10% en Chaco, les hace perder la provincia al peronismo local. Esa es la capacidad de daño que tiene hoy el kirchnerismo en el interior del país. Contra un gobierno que avanza, contra un Cambiemos que avanza, que se consolida. Entonces el panorama está muy complicado. Yo creo que si Argentina logra ese financiamiento que necesita para sostener cierto nivel de gradualismo en los próximos 20 meses, el panorama para el 2019 es muy alentador para el gobierno nacional y muy preocupante para el resto del peronismo. Bueno, venimos de meses de euforia en los mercados financieros, riesgo país prácticamente en niveles mínimos. Ayer el Standard & Poor's le subió la nota a la Argentina, pero es un dato anecdótico porque evidentemente la cotización de los bonos y el nivel de tasa de interés no tiene nada que ver con la nota que hoy tiene la Argentina, y el año que viene probablemente seamos mercado emergente, después sobre todo del resultado electoral. ¿Cómo ves que sigue la evolución del mercado financiero? ¿Te asusta algo estas cifras de déficit tan importantes? ¿Ves que a los inversores están empezando a preocuparse por eso? ¿Es un dato hoy que no le prestan atención? No, a ver, el mercado le presta atención a las promesas que hace el país y que las cumpla, ¿no? Creo que el déficit fiscal es algo que preocupa, el gobierno se está ocupando, y en la medida que el déficit baje en base a lo prometido, yo no veo una circunstancia problemática. Creo que hay un montón de apetito por Argentina en absolutamente todos los rubros y en todos los aspectos. Esos 20 y pico mil millones de dólares serían fáciles de conseguir. No veo que sea un problema, porque no solamente vas a tener del sector
público nacional, tenés las provincias, vas a tener seguramente muchas empresas entrando con proyectos de inversión que van a necesitar del mercado. No le veo un problema. El tema de Argentina es que cumpla lo que promete, ¿no? Si en la medida que vaya haciendo delivery de lo que va prometiendo, no veo una situación problemática. Al contrario. El punto central sería la reducción del déficit el año que viene. Yo creo que, a ver, Argentina tiene que ir a una reforma integral muy importante que generar competitividad en la economía para de nuevo tener desarrollo sustentable. En la medida que los indicios, índices y comportamiento de la economía y la política vayan a eso, me parece que se van a ir cumpliendo. Creo que el hito de la elección, como decía Alejandro, me parece la primera vez que se puede pensar en una Argentina con 6 años de gobierno que quiere hacer transformaciones. Parece que el inversor va a seguir comprando la historia argentina, no cabe ninguna duda de eso. ¿Qué planes tiene el banco en materia crediticia después de un año espectacular, ¿no? Con aumentos, me imagino, Breche, sí, también en torno al 50% interanual? A ver, los planes crediticios es seguir creciendo en forma agresiva para ganar market share en un mercado que hay lugar para absolutamente todos, una concentración que se va a dar con tiempo y ordenada, más a la mexicana que un poco a la brasilera, con un sector público muy grande que en alguna medida va a empezar a derramar en el sector privado, y con la verdad estando todos muy ocupados en todos los segmentos de negocio. Es decir, hoy por hoy el sistema financiero ayuda realmente al crecimiento a través de cualquier línea de crédito en donde vos tenés la observación de hay capital para todo lo que se necesite, desde el individuo hasta la pyme, hasta los gobiernos. La verdad que la Argentina está muy poco endeudada, es decir, no hay leverage en esta economía. Federico, ¿cómo estás viendo el apetito del inversor por Argentina? Como decía Gabriel, que es importante. Ahora las tasas son más bajas, ya no podemos entrarle tanto al inversor por el lado de tasas del 8, 9, por ahí hay tasas no tan atractivas, pero seguimos por encima del promedio regional. ¿Cómo ves que sigue el 2018? Como decía Gabriel, hay un enorme apetito por inversores institucionales internacionales e inversores locales por activos argentinos. Hay que sumarle la amnistía fiscal que cerró hace varios meses, pero todavía hay un enorme stock de moneda extranjera en manos de argentinos que está buscando invertir. Lo que vos mencionabas sobre la tasa de interés, sabes que no está correlacionado directamente que a mayor rendimiento más inversores. Lo más loco es que a menor rendimiento, más seguridad. En esa seguridad la gente se siente con más confianza y aparece mucha más demanda. Con lo cual hoy hay mucha más demanda en activos financieros argentinos que hace un año, y hace un año rendían sensiblemente más que hoy. Y hay demanda sobre acciones, fideicomisos, bonos provinciales, corporativos, soberanos, todo. Creemos nosotros que el mercado va a seguir empujando, los precios van a seguir subiendo, pero debería de haber una selectividad a partir de ahora, porque el mercado subió todo, lo largo, lo corto, todas las acciones de todas las industrias. Y ahora debería empezar a haber una selectividad, algo básico. Un bono largo debería pagar un premio por arriba de un bono medio, y hoy prácticamente eso no se está dando. El bono de 100 años rinde menos de un punto de diferencia con un bono provincial emitido en Nueva York con garantía de hidrocarburos. O rinde incluso más ese bono a 5 años que el bono a 100 años. ¿Por qué? Porque hubo una gran voracidad en estos últimos 45 o 60 días por activos financieros, y ahora debería venir un reordenamiento importante de las carteras para adelante. Y nosotros estamos convencidos que va a seguir habiendo una demanda muy importante de vuelta, no solo por los inversores institucionales, sino por el enorme stock de moneda extranjera que hay en manos de los argentinos, fuera de la Argentina y en Argentina. Sí, que todavía no se vuelca, o sea, que está en dólares ahí esperando a ver qué hace. Sí. Bien. Matías, ¿qué pasa con los inversores de real money, ¿no? Los que buscan oportunidades de negocios? Vos comenzabas recién que empiezan a aparecer. Sí, sin duda. Empiezan a preguntar. Muchos están buscando oportunidades.
Sí, claramente el incremento que ha habido en el nivel de actividad transaccional involucra un porcentaje relevante de inversionistas estratégicos que están mirando oportunidades en distintos rubros de la ¿Cuáles son los economía. sectores? Digamos, ¿cuáles son los 3, 4 sectores que vos dirías, bueno, le están apuntando a esto? Uno se le ocurre energías renovables, agroindustria, Sí, bueno, construcción. todo el sector de energía y recursos naturales es muy atractivo. Venimos de una década larga de atrasos tarifarios, de falta de inversión, con lo cual hay todo un plan muy ambicioso del gobierno y de hecho los resultados están a la vista, ¿no? Hasta ahora todas las licitaciones y procesos de atracción de nuevos jugadores han sido muy exitosos, con lo cual ahí hay mucho apetito internacional. Te diría que el sector de agribusiness claramente con la eliminación de ciertas distorsiones y, digamos, ventajas competitivas evidentes que tiene Argentina son una fuente de atracción para inversores estratégicos de largo plazo. Creo que hay mucho apetito en el sector financiero también. Claramente cuando uno ve el potencial de crecimiento dado por una de las penetraciones bancarias más bajas de la región, con una estructura demográfica muy interesante. Es un país donde la riqueza media del consumidor es mucho más alta, con lo cual eso haría pensar que debería haber una convergencia en la bancarización hacia niveles por ahí, por encima de la media regional. Sí, y hoy no hace falta comprarse un banco para entrar en el negocio financiero. Hoy No, tienes no. otro tipo de instrumentos y de jugadores, ¿no? Fintech, etcétera, que también Claramente, empieza a entrar yo creo plata que por en ese lado. cualquiera de los verticales que uno mire en el sector financiero, ya sea el sector bancario y lo mide como préstamos o depósitos sobre PBI, a nivel de asset management, a nivel digamos, de la penetración de los fondos comunes de inversión, transaccionalidad de la economía, hay un montón de potencial, incluso en seguros, donde la penetración de seguros es muy baja. Y como decía Gabriel, todavía hay una fragmentación muy importante. Hoy en Argentina hay más de 70 bancos, en Chile, en Colombia hay 20 y pico, en México hay menos de 40. Entonces claramente eso es algo que no es sostenible en el tiempo y coincido en que lo que vamos a ver es un proceso gradual, lento y ordenado, pero bueno, hay muy buenas oportunidades y eso es lo que está viendo el mercado. Bueno, son las 11, no quiero demorarlos mucho más, pero les hago la última pregunta a los 4 para que me la respondan breve. ¿A qué le tienen miedo? Porque hasta ahora estamos bien, la cosa va para arriba, el riesgo país está cayendo, entran inversores, está creciendo el crédito, el gobierno lleva adelante políticas razonables, habla de consensos. ¿Qué puede salir mal? Ale. A ver, respondo incluyendo algunos componentes políticos. El primero es, fuera de lo político, claramente, que algún shock externo produzca algún sudden stop of inflows y el plan de gradualismo financiado por el mercado desaparece. Como además yo digo, el mercado no solo va a estar financiando el gradualismo del gobierno, va a estar financiando la crisis del peronismo, ¿no? y el golpe al peronismo en el 19. Entonces, si por algún motivo ese dinero no está y el gobierno tiene que recalcular, eso se va a sentir en la sociedad y eso va a Eso obligaría a un complicar. ajuste mucho más importante, ¿no? Y después hay otros dos factores que a mí me preocupan. Uno es algún tipo de crisis interna dentro de Cambiemos, sobre todo y especialmente con la figura de Elisa Carrió. Eso puede generarle un costo en términos de opinión pública muy importante, en términos políticos importante al gobierno, y sobre todo, si existiera esa crisis, eso implicaría que Carrió sería candidata presidencial en 19 y por peor resultado que obtenga, sería el efecto que te acabo de decir con el kirchnerismo en Chaco. Son los votos que el gobierno necesita para llegar al 45%. No lo ves muy factible eso, ¿no? Cuando uno repasa el año previo al inicio de la campaña electoral, hubo muchos picos de tensión. Claramente en este momento está en un momento de relación muy buena. El ingreso de Fernando Sánchez a la jefatura de gabinete es una señal muy positiva. Pero, como yo digo, dicen que Carrió es la política más impredecible del país. Yo creo que no, es la más predecible. Va a armar despelote. No sabemos cuándo, pero lo va a armar. Entonces, ahí es un factor. Entonces, que se acabe el financiamiento, algún tipo de divorcio en muy malos términos con Carrió. Y el tercer factor que me preocupa es, te diría que es un combo entre
las disputas, las consecuencias por las disputas del poder que el gobierno está encarando, que no tienen que ver con lo que pasa arriba de la mesa bajo la luz, sino que son las disputas por los lugares más oscuros de la política y los negocios, y que se responde de distinta manera. Y hemos tenido muchos antecedentes en este país que pueden derivar en crisis políticas de distintos índoles, temas de seguridad, temas de escasos ejemplos como el caso Maldonado, acusaciones, y un poco el peligro que corre el gobierno ahí, que incluyo en este combo. Yo creo que va a haber un aumento de cierta violencia política. Sectores duros de la izquierda, más sectores del kirchnerismo, más algunos sectores duros de izquierda del sindicalismo, no se van a bancar la consolidación de Macri. Ellos eran uno de los grupos que imaginaban que al gobierno le iba a ir mal. Ayer habló Macri acá en el CCK, sitiaron Bueno, entonces, lugar, ¿no? O sea, estaban entonces, de ahí tres yo lugares creo, distintos, de tres avenidas distintas. Durante 12 años tiraron chasquibunes contra el kirchnerismo porque no podían hacer nada, digamos. Ahora están en su esencia. Para estos sectores, y va a haber disputa no por negocios, como hablamos antes, con el sector más duro o más oscuro del poder, sino ideológica. Para estos sectores, Macri es la dictadura, o en el mejor de los casos es Menem. Y van a salir a la calle, van a cortar rutas, van a cortar autopistas, van a hacer piquetes, van a tomar fábricas, van a tomar tierras, y ahí creo que el peligro del gobierno es ponerse duro, enderechizarse, más represión social, etcétera, etcétera. Ahora, si el gobierno logra evitar caer en esas trampas, logra evitar una crisis, un divorcio con Carrió, y el financiamiento está disponible en los próximos 20 meses, el sendero pareciera ser muy, muy favorable. Bueno, Federico. Nosotros fuimos muy optimistas, lo sabes, en todas las entrevistas desde hace años. Siempre recomendamos, digamos, activos argentinos, y desde muchísimos años que Yo bien la recomendación, sí. Incluso acá. Seguimos siendo muy optimistas con respecto a la Argentina, más allá de los grandes desafíos que tiene. Y creo que no es miedo, sino que hay que estar monitoreando y hay que ser cautos, porque hoy Argentina tiene una dependencia del mercado internacional mucho más importante de la que se siente. En la diaria, casi una cuarta parte del ingreso de divisas a la Argentina son ingresos de divisas de inversores financieros internacionales. Entran cerca de 1.600 millones de dólares por mes para invertir en activos financieros internacionales, y todavía el mercado de capitales no está creado. Entonces, en la medida de que surja cualquier hipotético ajuste en un mercado internacional, si se cortase ese ingreso de divisas, afectaría el tipo de cambio, que es lo que pasó antes de las PASO. El tipo de cambio antes de las PASO subió porque se cortó el ingreso de los inversores financieros internacionales a la Argentina. No hubo más demanda de minoristas o de moneda extranjera local. Entonces creo que no es un miedo, pero sí hay que estarlo monitoreando. ¿Gabriel? Mira, la transformación de Argentina es una maratón y no una carrera de 100 metros. Amén de un cisne negro, yo a lo que más miedo le tengo es a la paciencia de los argentinos y sobre todo al círculo rojo. En este modelo de Argentina insertándose al mundo y de transformación va a haber ganadores y perdedores. Y la realidad es que la paciencia, de nuevo, sobre todo el círculo rojo, es a lo que más miedo le tengo. ¿Vos crees que va a haber ansiedad empresaria, sindical? A ver, yo lo que digo es, de nuevo, esto es largo. Transformar un país en donde viene de décadas de decadencia y 12 años de populismo no se hace de un día para el otro, y no se hace sin que todos pongan un poco. Y si vos me preguntás algo, a eso es lo que le tengo miedo, a nosotros mismos como argentinos, de querer transformar nuestra propia realidad. Matías, lo último. Yo te diría que, a largo plazo coincido plenamente con Gabriel. Creo que si nos enfocamos en los próximos 20 meses, estoy muy cómodo con la dinámica local, pero coincido que hay una dependencia grande del mercado internacional, y la realidad es que nos hemos mal acostumbrado en los últimos 48 meses a que ha habido una gran resiliencia de la economía americana y de la europea en un contexto de enorme volatilidad política. Hemos estado muy enfocados en la dinámica local, pero cuando uno mira lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, la situación es muy complicada. Estamos frente a una elección de un nuevo chairman del Fed, con lo cual hay factores que pueden hacer presuponer ciertos cambios. Habiendo dicho eso, no creo que esos cambios sean para preocuparse, pero
hemos visto ya en el pasado más de una vez que hay sorpresas que uno no espera, ¿no? Entonces diría que ese es el peligro que veo. Aplausos ahora sí para nuestros panelistas. Un gusto.